500 años de lucha por la mexicanidad. México es uno de los países más grandes y ricos del mundo. Y su pueblo es reconocido por su heroísmo ante el desastre. Por su alegría. Y por ser altamente productivo y exitoso cuando se desenvuelve en condiciones de equidad. Estas cualidades se deben a que la mayoría de las mexicanas y mexicanos de hoy descendemos de los aztecas, mixtecas, mayas y demás pueblos originarios. Creadores de una de las pocas culturas que pueden enorgullecer a la humanidad. Como lo afirmó el director del Museo del Hombre en París, Jacques Sustel. Por lo tanto, en México no debiera haber pobres. Pero una gran parte de nuestro pueblo vive en pobreza extrema desde hace 500 años. Cuando un grupo invasor se apropió de nuestro país y se impuso como clase dominante. Para borrar hasta el recuerdo de nuestra antigua forma de vida. Los invasores impusieron a México el nombre de Nueva España. Asesinaron a nuestros gobernantes. Destruyeron nuestra cultura, nuestras ciudades y nuestra economía. Provocando intencionalmente la pobreza que padecemos desde entonces. También falsificaron nuestra historia. Inventando que nuestros antepasados eran unos salvajes ignorantes. Haciendo que muchas mexicanas y mexicanos despreciaran su origen. Reverenciaran a los opresores. Y los ayudaran a despojar a sus hermanos. Los españoles cometieron un genocidio de más del 90% de la población. Pero no pudieron acabar con nuestro pueblo, ya que cerca de 3 millones de mexicanas y mexicanos sobrevivieron. Y se multiplicaron para fortalecer nuestra identidad. Y llegado el momento, rescatar nuestro país. Los opresores pudieron mantener divididos a los mexicanos hasta mediados del siglo pasado. Cuando los combatientes por nuestra identidad empezaron a unirse. Y a luchar organizadamente para recuperar nuestra patria. Los grupos que se formaron trataron en primer lugar de reanimar el orgullo por nuestro origen, celebrando congresos. Y organizando concurridas ceremonias en sitios arqueológicos. Donde los visitantes presenciaban con respeto y entusiasmo nuestras danzas tradicionales. En la Ciudad de México, se conmemoraban las fechas históricas en monumentos públicos para exaltar las hazañas de nuestros héroes auténticos. Y se invitaba a los espectadores a visitar las instalaciones de los activistas. Para profundizar en nuestra historia, nuestra filosofía y nuestros idiomas. En esos centros se ofrecían conferencias sustentadas por ilustres intelectuales mexicanistas, que explicaban lo que realmente significa ser mexicano. El trabajo de esos combatientes por el resurgimiento de la náhuatl, logró cambiar la indiferencia que existía entonces hacia la mexicanidad. Por un sentimiento de orgullo y respeto por nuestras raíces. Un logro importante fue el bautizo azteca de una niña. En impactante ceremonia, celebrada en el Club de Periodistas de la Ciudad de México. Ante representantes de la prensa nacional y extranjera. Para mostrar al mundo previo a los Juegos Olímpicos de 1968 la verdadera imagen de nuestros antepasados. Lamentablemente eran días de intolerancia y represión hacia cualquier forma de manifestación ideológica. Y también la mexicanidad se consideró subversiva. Por lo que sus promotores empezaron a sufrir agresiones, hasta que uno de ellos perdió la vida. Los dirigentes de los movimientos mexicanistas no quisieron arriesgar a más de sus seguidores y limitaron sus actividades a reuniones internas. Aunque el trabajo ya realizado siguió rindiendo frutos, porque ahora, las personas orgullosas de su mexicanidad son ya millones. La represión no intimidó a los activistas más animosos, pero comprendieron que no tenían derecho a exponer a sus familias, y se retiraron a la vida privada en espera de condiciones más favorables para volver a manifestarse. Pero no se iban a rendir nunca, y siguieron la resistencia en el campo de las ideas. Transmitiendo el conocimiento que obtuvieron en su lucha por el renacimiento de México. Varios de ellos publicaron trabajos para compartir sus experiencias. En el México manipulado del que nadie quería que nada se supiera. Gracias a todo ese esfuerzo, el orgullo por nuestro origen se fue recuperando, y el pueblo mexicano tuvo por fin, un presidente mexicanista. Que celebró su toma de posesión del cargo con una solemne ceremonia ancestral ante miles de espectadores presenciales y millones de televidentes. Ahora la mexicanidad es respetada mundialmente, y se difunde desde dentro del gobierno,
lo que dará fuerza al mexicano para recuperar también su economía y su tranquilidad. México ha llegado a ser una potencia cultural reconocida en todo el mundo, como se puede ver en el entusiasmo y aprecio con que se recibe a nuestros grupos folclóricos. En lugares tan lejanos como la Plaza Roja de Moscú, la Puerta de Brandenburgo, en Alemania, o frente a la Torre Eiffel en París. Y en la admiración que producen las águilas mexicanas que desfilan conducidas por los cadetes del heroico colegio militar, en los desfiles celebrados en Francia. Nuestros jóvenes contribuyen constantemente a ese reconocimiento con su creatividad y esfuerzo, ganando campeonatos mundiales en informática, robótica y matemáticas. Demostrando que México puede ser un campeón en innovación tecnológica si descoloniza su educación. Los adultos también fortalecen nuestra imagen, llegando a los puestos de mayor importancia en el gobierno, los negocios y el arte de los países más avanzados. Como la gran mexicana Rosario Marín, quien llegó a ser tesorera de los Estados Unidos de América. Y Antonio Villarraigosa, alcalde de Los Ángeles. O muchos otros que alcanzan posiciones destacadas en la ciencia y la tecnología. En instituciones tan importantes, como la NASA de los Estados Unidos. Definitivamente, nuestro pueblo es formidable y merece un nivel de vida decoroso. Y un país con tantos recursos como México, debiera ser una de las primeras potencias mundiales. Pero la dominación mental en que caímos por la destrucción de nuestra cultura invalidó las cualidades heredadas de nuestros antepasados. Y nos hizo renunciar al progreso cuando aceptamos entregar nuestras riquezas naturales a los invasores. A costa de nuestra pobreza. Por eso, México, sigue siendo una de las naciones con mayor atraso social en el mundo, a pesar de sus abundantes recursos y el empuje de su pueblo. Es uno de los países con más desigualdad. Los grupos dominantes viven en lujosas mansiones. Pero un gran sector de nuestra población sobrevive en lugares deprimentes. México es un país espantosamente endeudado, con 10 billones y medio de pesos de deuda. En manos de la delincuencia. Saqueado por una corrupción que algunos investigadores calculan hasta en 900.000 millones de pesos. Es un país con más de 50 millones de pobres, más de la mitad de ellos en la miseria extrema, por lo que muchos mueren de hambre. Hasta noviembre de 2018, los que sobrevivían al hambre, eran obligados a buscar en el extranjero el sustento que no encuentran en su patria. Afortunadamente, esa dolorosa situación puede superarse, porque no estuvimos siempre así. Hubo un tiempo en que México fue un país floreciente, que creó una de las 4 culturas originales de la historia, como señala el historiador alemán, Oswald Spengler. Fuimos un pueblo que pudo entender las leyes de la naturaleza por medio de las matemáticas. Y elaborar una avanzada filosofía, en armonía con el orden del universo. Los mexicanos construyeron las ciudades más bellas del mundo, como Teotihuacán, Tula, México Tenochtitlan. Y muchas otras igualmente grandiosas, como Cholula. Donde se levantó la construcción más grande de la historia. Hasta que en 1936, se construyó la presa Boulder en los Estados Unidos. Con sus conocimientos astronómicos, el mesoamericano pudo inventar el calendario más preciso que se conoce hasta la fecha. Mientras los bárbaros que destruyeron nuestra cultura llevaban 10 días de atraso en el suyo. También pudo desarrollar métodos agrícolas avanzados, como las chinampas, que producen hasta 3 cosechas al año. Y descubrió alimentos, como el maíz, que por sus cualidades nutritivas contribuye al bienestar humano. El premio Nobel Octavio Paz comentó que esta hazaña solo es comparable con el invento del fuego. Porque el maíz, es actualmente el cereal que más se consume en el mundo, por arriba del arroz o del trigo. Y es la base de los deliciosos platillos de nuestra cocina tradicional, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. La justa distribución de la riqueza se lograba mediante la industria y el comercio. Sus mercados sorprendieron a los invasores por su organización y disciplina. Y sus exportadores, llamados pochtecas, habían llegado a Centroamérica y probablemente hasta Perú. La Confederación de la Náhuac fue la primera democracia participativa de la historia, pues se basaba en grupos de familias llamados calpulis, que gobernaban de abajo hacia arriba mediante delegados a grupos cada vez más altos, hasta llegar al Gran Consejo de la Náhuac.
Esta asamblea era la autoridad máxima de la confederación creada por los mexicanos, la cual designaba a un administrador llamado Tlatoani, que era un profesional formado en la Universidad para Gobernantes, conocida como Calmecac. Es falso que el Tlatoani fuera un tirano como el de España, porque en México el gobernante no era el amo del pueblo, sino un empleado al que podían despedir y aún ejecutar si no cumplía su deber satisfactoriamente. En homenaje a estos grandes gobernantes, la escultora alemana Ruth Merkel modeló una estatua de Moctezuma, que fue uno de sus mejores ejemplos. Esa escultura está en Alemania, para conquistar pacífica, cultural y espiritualmente a la gente de allá, que la ha recibido con gran interés y respeto. En ese tiempo, el Anáhuac fue el único país en el mundo donde había educación obligatoria. Y ningún niño mexicano se quedaba sin escuela. Por lo que todo el pueblo era pensante y consciente de sus derechos y obligaciones. Las técnicas de enseñanza que se aplicaban en sus escuelas buscaban desarrollar la personalidad del estudiante para formarle un carácter firme y recto, que contribuyera a construir un mundo mejor. Lo anterior revela a nuestros antepasados como un pueblo progresista, que mediante la filosofía de la mexicanidad, alcanzó un desarrollo cultural y científico sin precedentes en su tiempo. Pero todo eso acabó, cuando un grupo de malhechores al mando del expresidiario Hernán Cortés nos invadió. Se impuso como casta opresora y nos despojó de nuestra patria, nuestro gobierno y nuestra cultura. Los invasores eran una minoría insignificante, que nunca habría podido derrotar por la fuerza a los millones de mexicanos que poblaban el país. Pero esos malhechores sembraron la división entre las naciones del Anáhuac, que no conocían la maldad, ni la traición, y provocaron discordias entre ellos, para hacer que se mataran hermanos contra hermanos, en provecho de los extranjeros. Los pueblos que se pasaron al bando de los invasores destruyeron a la Gran Confederación del Anáhuac, que era un ejemplo de unidad y organización. Después fueron obligados a despojarse unos a otros de sus tierras, para entregarlas a los españoles, hasta que todos perdieron la independencia que disfrutaban antes de la invasión, y quedaron sometidos a un dominio extranjero. Los mexicanos se hubieran recuperado pronto de esa derrota, como lo hicieron en desastres anteriores, pero los invasores recurrieron a la manipulación mental que quitó a los mexicanos toda voluntad de lucha y los hizo olvidar la pasada grandeza y resignarse a la opresión. Los agresores, empujados por su vandalismo, quemaron los libros que contenían el conocimiento atesorado por los viejos abuelos durante miles de años, y destruyeron nuestras bellas ciudades y monumentos. Los niños mexicanos ya no pudieron ir a la escuela, porque fueron obligados a trabajar como esclavos las tierras que les arrebataron los invasores, que así pudieron vivir sin trabajar. Como denunció Emiliano Zapata, la ignorancia se impuso desde entonces como instrumento de dominación, de manera que todavía en 1910, se mantenía intencionalmente un analfabetismo del 70% de la población. Los invasores y sus descendientes, se impusieron como clase dominante, hundiendo a los mexicanos en la ignorancia, y establecieron el sistema de gobierno bárbaro y corrupto, que perduró hasta noviembre de 2018. Y produjo tiranos siniestros como Juan de Leiva, virrey de 1660 a 1664, recordado por sus acciones abusivas, corruptas y altaneras. O Antonio López de Santa Anna, presidente 11 veces de 1830 a 1855 y traidor a la patria en la guerra de 1847 contra los Estados Unidos. Y así, la mayoría de sus sucesores. La invasión española trajo graves consecuencias a México, como la muerte del 90% de la población. Los invasores justifican sus crímenes, alegando que nos vinieron a civilizar. Esto es claramente falso, porque no es posible que algunos malhechores del país más atrasado de Europa vinieran a civilizar a uno de los pueblos más avanzados del mundo en su tiempo. La verdad es que solo vinieron a destruir nuestra cultura, a quitarnos nuestra patria, y a esclavizar a todos los pueblos que dominaron. Los vencidos fueron tratados con la mayor crueldad, pues los marcaban en la cara con hierros candentes, los mutilaban o los quemaron vivos. Los sometieron a tratos despiadados y crueles. Les impusieron trabajos inhumanos que los mataban en poco tiempo. Asesinaban a niños mexicanos para alimentar con ellos a sus perros. Para ocultar sus fechorías,
falsificaron nuestra historia y nos crearon sentimientos paralizantes que todavía nos mantienen hundidos en la pobreza. Hicieron creer que nuestros sabios antepasados eran unos salvajes que adoraban a miles de ídolos y hacían sacrificios humanos. Aunque el mismo Hernán Cortés reconoció que durante los 9 meses que vivió frente al Templo Mayor de Tenochtitlán, nunca vio sacrificar a criatura alguna. Solamente el embustero que escribe bajo el nombre de Bernal Díaz, cuenta que vio cometer un sacrificio humano en el Templo Mayor de Tenochtitlán, cuando se encontraba en el pueblo de Tacuba, a 7 kilómetros de distancia. Y todavía no se inventaban los telescopios. En realidad, esta bárbara costumbre la trajeron los españoles, que hacían feroces sacrificios humanos de la especie penal, como define el antropólogo inglés Ernest Crowley, a los llamados autos de fe, en los cuales quemaban vivas a sus víctimas después de torturarlas cruelmente. Estas atrocidades están plenamente documentadas y son ilustradas con espantoso realismo por miles de imágenes publicadas por testigos presenciales. En cambio, las pruebas que ofrecen para calumniar a los mexicanos son risibles, como la figura que aparece en el Códice Borgia, en la que un supuesto sacrificado pasea alegremente con un cuchillo de pedernal clavado en el pecho abierto. O la del Códice Laud, que afirman es de un jugador de pelota, que lleva su cabeza sonriente en la mano, decapitado porque perdió un partido. Actualmente ningún historiador respetable toma en serio esas ocurrencias, porque se sabe que las figuras de los códices mesoamericanos representan ideas filosóficas, y no situaciones reales. También presentan otras pinturas que fueron mandados hacer por los frailes españoles para apoyar sus prédicas, muchos años después de la toma de Tenochtitlán y se distinguen fácilmente de los códices genuinos por ser imágenes mal pintadas, muy distintas a las verdaderas obras de arte realizadas por mexicanos antes de la invasión. Un embuste más de los invasores para quebrantar nuestro carácter, fue llamar conquista a su agresión, y contar que nos derrotaron fácilmente porque confundimos a Cortés con el dios Quetzalcóatl. Solo que Quetzalcóatl no era un dios, fue un tlatoani tolteca que nació en el estado de Morelos, en Tepoztlán. Los falsarios caen aquí en una de sus muchas contradicciones, ya que en todos sus relatos, se quejan de que los mexicanos los recibieron con gran desprecio por su desaseo. Y que los fumigaban para soportar su repugnante olor, aunque los toleraban porque dijeron ser embajadores de un rey, y en el Anáhuac los embajadores eran intocables. Se presenta a los invasores como Guelardos caballeros rubios, altos y atléticos, como la imagen falsificada de Hernán Cortés que enseñan a los niños mexicanos en las escuelas. Pero su verdadero aspecto era el del retrato publicado en la Historia Ilustrada del Teatro de la Nueva España 1521. Tampoco eran fornidos guerreros, como el que aparece en el monumento que los españoles levantaron a Cortés en Medellín, España, pisando la cabeza de un mexicano. Eran hombrecillos raquíticos, corroídos por el hambre, las enfermedades y los vicios. Como muestra otro de los retratos de ese criminal, exhibido en el Hospital de Jesús Nazareno de la Ciudad de México. Pero con esos engaños, los invasores nos hicieron creer que fuimos vencidos fácilmente por unos poderosos conquistadores, a quienes debemos agradecer que vinieron a civilizarnos, y que solo debemos aspirar a ser sus sirvientes. Esa creencia nos quitó el impulso que necesita cualquier pueblo, para ser fuerte y progresista. Por lo que el primer paso para alcanzar un nivel de vida digno para todos los mexicanos es recuperar la antigua mentalidad triunfadora. Porque todavía seguimos bajo un colonialismo que impone los crímenes, la miseria y la corrupción que padecemos. Y solamente lo podremos acabar pacíficamente realizando una revolución cultural que nos libere de la dominación mental que nos impusieron. ¿Qué tal volver a la mexicanidad? Al arte de ser mexicanas y mexicanos. A la mentalidad triunfadora del mexicano antiguo. ¿Qué tal si recobramos el temple que permitió a los antepasados forjar el país más avanzado de su tiempo? El escritor británico Alan Reading considera que recuperar la identidad que nos hace un pueblo único, es el principio para forjar el renacimiento de México. Desde luego, no se trata de volver al pasado, sino de recuperar la energía que permitió a los mesoamericanos lograr las hazañas grandiosas que ahora vamos conociendo. Las mexicanas y mexicanos de hoy, somos los pueblos originarios del ayer, ahora unidos en una sola patria. Y por lo tanto, también somos herederos de un país que debemos recuperar. Podemos realizar esa hazaña, porque cuando es necesario,
sabemos organizarnos, como nos mostraron los viejos abuelos para fundar una sociedad que mire hacia el futuro. Y rompa las barreras que nos impuso la dominación extranjera. A nosotros nos toca, entonces, rescatar nuestras culturas milenarias, nuestros idiomas patrios, nuestra identidad, nuestra tierra y nuestra dignidad de mexicanas y mexicanos. Esta idea no es un sueño imposible. Hemos visto que con la fuerza de voluntad heredada de nuestros ancestros, logramos hacer de México una potencia cultural, a pesar de la opresión en la que nos han tenido durante 500 años. Así lo sintió Chabela Vargas, la cantante costarricense, mexicana de corazón, cuando dijo: México aún está dormido, pero es un gigante. No quiero ni pensar siquiera qué va a suceder cuando el gigante despierte. Varios expertos internacionales aseguran que ese despertar podría realizar un milagro comparable o superior a los de Alemania o Japón. Porque nuestras riquezas naturales son mayores y nuestro pueblo más combativo. Sin embargo, hay una diferencia que impide la comparación con esos países. Sus clases empresariales son nacionalistas y comparten las ganancias con los trabajadores, que así pueden comprarles sus productos. Y con eso aumentan la producción y hacen crecer su economía nacional. En cambio, la clase dominante en nuestro país no considera a México su patria, ni se identifica con los mexicanos, a quienes llama despectivamente indios, y mantiene intencionalmente nuestra pobreza para seguir con el saqueo del país, como lo ha hecho durante 500 años. Pero aún así, nuestro sol ya nos vuelve a alumbrar. Varios pueblos originarios como Amilcingo, en el estado de Morelos, Ayutla en Guerrero, Cherán en Michoacán y Rancho Grande en el estado de Oaxaca, recobraron su régimen de gobierno ancestral. Expulsaron a políticos y policías corruptos y así, acabaron con la delincuencia, pudieron crear prósperas empresas comunitarias que eliminaron la exagerada desigualdad social. Y reforestaron sus bosques talados por delincuentes coludidos con los gobernantes, por lo que recobraron el ambiente limpio y la prosperidad que faltan en el resto del país. El triunfo de esos pueblos heroicos, significa que todo México podría transformarse de inmediato, y de manera pacífica, siguiendo el ejemplo de las comunidades originarias. Porque sus acciones se apegaron estrictamente a la Constitución. La filosofía mexicanista, es entonces, el camino para construir un país más justo y humano, para que nuestros hijos, descendientes también de los viejos abuelos de la náhuatl, vivan en armonía y bienestar. Además, la sabiduría de los antiguos mexicanos sería una valiosa aportación a la humanidad. Porque su ideal fue la construcción de un mundo mejor, mientras la economía materialista, construida sobre las bases falsas y antinaturales de acumulación desenfrenada de dinero, nos está llevando a la muerte y destrucción del planeta. La difusión de la mexicanidad también corregiría el crimen de lesa humanidad que cometió el siniestro invasor Hernán Cortés el 13 de agosto de 1521. Cuando lanzó a sus miles de aliados contra nuestra capital, tratando de acabar con el gran país llamado México. Y levantar sobre sus ruinas la obscura colonia llamada Nueva España. Desde luego, ese criminal nunca podría haber cumplido su amenaza. Porque México es eterno. Y como decían los viejos abuelos, la mexicanidad jamás perecerá. In Mexicayotl, Aik, Ichpoliwis. Gracias por su atención.